Diagnóstico y tratamiento del prolapso de la pared vaginal anterior, cistocele e incontinencia urinaria de esfuerzo. Antecedentes. Durante los últimos años se ha producido un cambio en la fisiología del manejo del piso pélvico, con la aparición de un concepto integrador y transversal que afecta a la fisiología, la fisiopatología y la propia definición de estas enfermedades como una estructura integrada que incluye la incontinencia urinaria y la incontinencia fecal, el prolapso de los órganos pélvicos, las alteraciones de la percepción y del vaciamiento del tracto urinario, el estreñimiento crónico, las disfunciones sexuales y varios síndromes de dolor crónico del área vulvar y anal. El prolapso de órganos pélvicos es el descenso de uno o más de los órganos pélvicos: útero, uretra, vagina, vejiga e intestino. El prolapso de la pared vaginal anterior, dependiendo del órgano que descienda, se le conoce como cistocele cuando involucra la vejiga, uretrocele cuando se trata de la uretra y defecto paravaginal cuando incluye a la fascia pélvica. La incontinencia urinaria se define como la pérdida involuntaria de orina, clasificándose en 3 tipos: de urgencia, de esfuerzo y mixta. La incontinencia urinaria de urgencia se define como la pérdida involuntaria de orina asociada al deseo imperioso de miccionar. La incontinencia urinaria de esfuerzo se define como la pérdida involuntaria de orina asociada al esfuerzo objetivamente demostrable y capaz de ocasionar un problema higiénico social. La incontinencia urinaria mixta es la pérdida involuntaria de orina asociada a esfuerzo y al deseo imperioso de miccionar. El prolapso de la pared vaginal anterior, cistocele, y la incontinencia urinaria de esfuerzo pueden coexistir, pero cada una presenta sintomatología específica: sensación de cuerpo extraño en el caso de prolapso de la pared vaginal anterior, cistocele, y pérdida involuntaria de origen al esfuerzo en el caso de la incontinencia urinaria de esfuerzo. Los factores de riesgo para el prolapso de la pared vaginal anterior, cistocele e incontinencia urinaria de esfuerzo incluyen predisposición genética, multiparidad, menopausia, edad avanzada, cirugía pélvica previa, ejercicio de alto impacto, alteraciones de los tejidos conectivos, factores asociados con incremento en la presión abdominal, obesidad, constipación y tosedoras crónicas. La clasificación de la severidad del prolapso de la pared vaginal anterior, cistocele, se realiza mediante la escala propuesta por Bomb durante la maniobra de Valsalva. El diario miccional es el registro del comportamiento de la micción realizado por la paciente. Es la mejor forma de obtener datos objetivos de los síntomas y signos. En él se registran los episodios de incontinencia y o las condiciones asociadas con estos. La Sociedad Internacional de la Continencia recomienda la inclusión de los diarios miccionales dentro del estudio de pacientes con incontinencia urinaria de esfuerzo, teniendo una duración promedio de 3 días. La incontinencia urinaria de esfuerzo puede deberse a 2 causas: hipermovilidad uretral y deficiencia intrínseca del esfínter uretral. El diagnóstico de incontinencia urinaria de esfuerzo se integra al demostrar la salida de orina durante la maniobra de Valsalva con vejiga llena. Una vez que se haya descartado un proceso infeccioso con un urocultivo menor a 100.000, se completa con la prueba de Q-tip y con la medición del volumen de orina residual postmiccional. La prueba de Q-tip consiste en introducir un hisopo estéril a través de la uretra a nivel del ángulo uretrovesical. Se le dice a la paciente que puje y registra su desplazamiento en grados, siendo lo normal menor o igual a 30 grados. Cuando el desplazamiento es mayor a 30 grados, se hará el diagnóstico de hipermovilidad uretral. En ausencia de hipermovilidad uretral y presencia de incontinencia urinaria de esfuerzo, deberá pensarse en deficiencia intrínseca del esfínter de la uretra. Los ejercicios de Kegel tienen como finalidad fortalecer los músculos del piso pélvico, dando un mayor soporte a la uretra, útero, vejiga e intestino. El primer paso es orientar a la paciente en cómo realizarlo. Se le pide que contraiga estos músculos en forma similar como si quisiera interrumpir el chorro de la orina. Se le dice que lo realice inicialmente en sesiones de 10, manteniendo la contracción por 10 segundos, seguidos de 10 segundos de relajación. Una vez que la paciente pudo realizar el esquema anterior, realizará sesiones de 10 a 20 contracciones seguidas intercaladas, realizando al menos 100 contracciones diarias.
La finalidad de la realización de esta guía clínica se basa en la alta incidencia del prolapso de la pared vaginal anterior, cistocele, y la incontinencia urinaria de esfuerzo en las mujeres de nuestro país. La prevalencia de estas alteraciones es extremadamente alta. Se ha estimado que alguna de las tres entidades más frecuentes, la incontinencia urinaria, la incontinencia fecal y el prolapso de alguno de los órganos pélvicos, puede afectar hasta el tercio de las mujeres adultas. La prevalencia de la incontinencia urinaria parece aumentar gradualmente durante la vida adulta joven, tiene un pico amplio a la mediana edad y aumenta de manera constante en las personas de edad avanzada. La Organización de las Naciones Unidas estimó que en el año 2009 existirían aproximadamente 11.4 millones de mujeres en México entre 40 y 60 años, de las cuales 5.7 millones tendrían diagnóstico de incontinencia urinaria de esfuerzo, ameritando el 15% tratamiento quirúrgico, lo que representaría 257,000 casos anuales. El riesgo a lo largo de la vida de que una mujer sea operada por prolapso es de 11% y aproximadamente un tercio requiere reintervenciones quirúrgicas. Se ha estimado que los costos directos de la incontinencia urinaria en mujeres en los Estados Unidos es de 12.43 millones de dólares anuales. Aspectos generales: establecer criterios clínicos estandarizados para un diagnóstico, tratamiento, referencia y contrarreferencia oportuna con la finalidad de disminuir la incidencia de complicaciones, el número de consultas adicionales y mejorar la calidad de vida de las pacientes. Aspectos generales. Dice: definición. Cistocele, prolapso de la vejiga urinaria a través de la pared vaginal anterior. Nuevamente, cistocele es el prolapso de la vejiga urinaria a través de la pared vaginal anterior. Incontinencia urinaria de esfuerzo, pérdida involuntaria de orina asociada al esfuerzo objetivamente demostrable y capaz de ocasionar un problema higiénico social. Los factores de riesgo para el prolapso de la pared vaginal anterior, cistocele e incontinencia urinaria de esfuerzo incluyen predisposición genética, multipariedad, menopausia, edad avanzada, cirugía pélvica previa, ejercicios de alto impacto, alteraciones de los tejidos conectivos, factores asociados con incremento de la presión abdominal como obesidad, constipación y tosedoras crónicas. Interrogar sobre la presencia de uno o más de los factores de riesgo y tratar de controlarlos y o evitarlos. Diagnóstico. El único síntoma específico para el prolapso de la pared vaginal anterior, cistocele, es la sensación de cuerpo extraño a nivel vaginal. Interrogar acerca de sensación de cuerpo extraño a nivel vaginal. La exploración física consiste en una revisión bimanual en posición ginecológica, evidenciando la protrusión de la pared vaginal anterior, cistocele, con la maniobra de Valsalva, realizándola de pie en caso de no visualizar el prolapso. Realizar exploración ginecológica con maniobra de Valsalva para la detección del prolapso de la pared vaginal anterior, cistocele, repitiéndola de pie en caso de no visualizar el prolapso. La clasificación de Beden-Nichols, denominada sistema de media distancia, ha probado no ser del todo eficaz. Se ha demostrado diferencias importantes en la confiabilidad intra e interobservador. Actualmente, el sistema de cuantificación del prolapso de órganos pélvicos, CEPOP, es más aceptado. Este sistema emplea referencias anatómicas definidas como puntos fijos de referencia y desalienta el empleo de términos imprecisos. El limen se considera el punto cero de medición. Requiere medir 8 sitios para crear un perfil vaginal antes de asignar etapas ordinales. Se realiza bajo maniobras de esfuerzo máximo, semisentada en mesa de exploración ginecológica 45 grados y realizando tracción de órganos cervix. Clasificar y estadificar de acuerdo al sistema CIPOP el prolapso de órganos pélvicos. El síntoma principal de la incontinencia urinaria de esfuerzo es la pérdida involuntaria de orina secundaria al aumento de la presión intraabdominal, ocasionada al toser, estornudar, ponerse de pie, sentarse y realizar un esfuerzo con los músculos abdominales. Interrogar a las pacientes sobre pérdida involuntaria de orina al realizar un esfuerzo y diferenciar esta de la pérdida de orina relacionada a la urgencia miccional. La exploración física de la incontinencia urinaria de esfuerzo consiste en buscar la salida de orina durante la maniobra de Valsalva o la prueba de toser. Se considera un resultado positivo cuando la paciente en posición ginecológica y con vejiga llena evidencia la salida de orina a través de la uretra con la maniobra de Valsalva o al toser.
El diario miccional se considera un método práctico y confiable de obtención de información sobre el comportamiento de la micción que nos ayuda a diferenciar entre incontinencia urinaria de esfuerzo e incontinencia urinaria de urgencia. Realizar un diario miccional en las pacientes con síntomas de incontinencia urinaria de esfuerzo. Pruebas diagnósticas. Las pruebas diagnósticas en las pacientes con incontinencia no solo ayudan a establecer el diagnóstico, ayudan también a decidir el tratamiento y determinar el pronóstico. Las pacientes con incontinencia urinaria deberán tener una evaluación inicial con análisis de orina, ego y cultivo y volumen residual postmiccional. Realizar análisis de orina con tira reactiva y, de acuerdo a resultados, solicitar estudios complementarios. Un volumen residual postmiccional de 50 mililitros o menos es considerado como normal. Considerar como normal un volumen residual postmiccional mayor a 50 mililitros. La prueba de cistometría no debe estar considerada como estudio de rutina. No solicitar prueba de cistometría como estudio de rutina en las pacientes con incontinencia. Realizar la prueba de QT para diagnosticar incontinencia urinaria de esfuerzo secundaria de permovilidad uretral. Tratamiento. La mayoría de las pacientes que cursan asintomáticas no necesitan ningún tipo de tratamiento. Las pruebas limitadas disponibles de ensayos clínicos aleatorizados no son suficientes para proporcionar una base segura para la evaluación del valor del tratamiento conservador en mujeres con prolapso de órganos pélvicos. Considerar el tratamiento conservador en pacientes con grados leves de prolapso de la pared vaginal anterior como cistocele, sin paridad satisfecha, con alto riesgo quirúrgico y para las que no desean tratamiento quirúrgico. El tratamiento conservador consiste en intervenciones físicas, ejercicios de suelo pélvico Kegel, la estimulación eléctrica y la biorretroalimentación e intervenciones en el estilo de vida que incluyan pérdida de peso, reducción de ejercicios violentos, tratamiento del estreñimiento y disminuir el tabaquismo. Los ejercicios de Kegel se recomiendan como tratamiento no invasivo en mujeres con incontinencia urinaria de esfuerzo. A todas las pacientes sometidas a tratamiento quirúrgico del prolapso de la pared vaginal anterior cistocele se les debe indicar los ejercicios de Kegel. El uso de un pesario es una alternativa no quirúrgica que puede considerarse en pacientes con prolapso de la pared vaginal anterior cistocele sin importar el estadio. El pesario está indicado en pacientes con prolapso sintomático que no aceptan cirugía, con problemas quirúrgicos o médicos previa cirugía y si existe necesidad temporal para conseguir un embarazo. Indicar un pesario a paciente con prolapso de la pared vaginal anterior cistocele que no sean candidatos a tratamiento quirúrgico. Tratamiento quirúrgico. La selección del tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo debe basarse en las características de la paciente y la experiencia del cirujano. El tratamiento quirúrgico de elección de la incontinencia urinaria de esfuerzo moderada con cistocele leve es la colocación de malla suburetral libre de tensión con abordaje transobturador. El uso de mallas para la reparación del prolapso de la pared vaginal anterior cistocele debe utilizarse en pacientes con factores de riesgo para tener recidiva de prolapso. No realizar colporrafia anterior, uretropexia con aguja y reparación del defecto paravaginal como tratamiento quirúrgico antiincontinencia. Criterios de referencia: paciente con diagnóstico de incontinencia urinaria con urocultivo negativo, paciente con prolapso de la pared vaginal anterior, cistocele estadios 2 a 4 y aquellas con estadio 1 que no respondieron al tratamiento conservador. Paciente con incontinencia urinaria de esfuerzo recidivante y con alto riesgo quirúrgico. Pacientes con prolapso de la pared vaginal anterior cistocele recidivante y o con alto riesgo quirúrgico. Contrarreferencia: pacientes con incontinencia urinaria de esfuerzo y o prolapso de la pared vaginal anterior cistocele con diagnóstico realizado en segundo o tercer nivel de atención que sean candidatas a manejo conservador. Pacientes que hayan sido intervenidas quirúrgicamente por incontinencia urinaria de esfuerzo y o prolapso de la pared vaginal anterior cistocele con evolución satisfactoria. Las pacientes con prolapso de la pared vaginal anterior cistocele que estén asintomáticas o tengan síntomas leves pueden vigilarse regularmente.
Vigilar en forma trimestral o semestral a las pacientes que se mantienen asintomáticas o con síntomas leves de prolapso de la pared vaginal anterior cistocele en la consulta de primer nivel de atención. En caso de realizar operación de Butch, colporrafia anterior con o sin colocación de malla, expedir incapacidad temporal para el trabajo por un periodo de 21 días, o sea, 3 semanas, con individualización de la paciente. En caso de colocar una malla suburetral libre de tensión con abordaje transobturador, expedir la incapacidad temporal por el trabajo por un periodo de 7 días. Algoritmos. Prolapso de la pared vaginal anterior, cistocele, primer nivel de atención, asintomáticas, prolapso estadio 1, no desean tratamiento quirúrgico, tratamiento conservador, ejercicios de Kegel, bajar de peso, dejar de fumar, evitar la constipación intestinal y evitar esfuerzos físicos. Resultados favorables, continuar, control en primer nivel de atención. En caso de que no hayan resultados favorables, o pacientes sintomáticas, prolapso estadio 2 a 4, segundo nivel de atención, tratamiento quirúrgico, colporrafia anterior con o sin colocación de malla. Casos resueltos satisfactoriamente, casos candidatos a tratamiento conservador, continuar en primer nivel de atención. Casos recidivantes y riesgo quirúrgico elevado, tercer nivel de atención. Incontinencia urinaria de esfuerzo, primer nivel de atención, urocultivo positivo, tratamiento médico, urocultivo negativo, segundo nivel de atención. Candidata a tratamiento conservador, respuesta favorable, control, primer nivel de atención, respuesta no favorable, candidato a operación de Butch o colocación de malla suburetral, respuesta favorable, e igual forma, control, primer nivel de atención, respuesta no favorable, casos recidivantes y riesgo quirúrgico alto, al tercer nivel de atención. El glosario. Clasificación de Boom, escala actual para el prolapso de los órganos pélvicos aceptada por la Sociedad Internacional de Uroginecología. Colporrafia anterior, cirugía correctiva del prolapso de la pared vaginal anterior, que se realiza por vía vaginal cuya finalidad es la aplicatura de la fascia vesicovaginal para dar soporte a esta. Deficiencia intrínseca del esfínter uretral, causa de incontinencia urinaria de esfuerzo en la cual la presión del cierre uretral en reposo es menor de 20 centímetros de agua. Diario miccional, registro del comportamiento miccional realizado por la paciente por 3 días, ejercicios de Kegel, series de contracciones para el fortalecimiento de los músculos del piso pélvico. Anexos. Clasificación de la enfermedad. Clasificación de acuerdo al sistema de cuantificación del prolapso de órganos pélvicos. AA, 3 centímetros del meato uretral sobre la línea media, menos 3 centímetros es normal unión uretrovesical. BA, versión más distal o inclinada de la pared vaginal anterior. C, borde más distal del cuello trino o manguito vaginal. HG, de la mitad del meato uretral externo a la línea media posterior del himen. CP, distancia entre la línea media posterior y medial al centro de la abertura anal. LBT, distancia entre el himen hasta el fondo de saco vaginal posterior. AP, 3 centímetros del himen sobre la línea media de la pared posterior vaginal. BP, porción más distal o inclinada de la pared posterior vaginal. Y D, fondo de saco posterior o de Douglas. AA, pared anterior. Vamos a ver AA aquí. Pared anterior a 3 centímetros del himen. BA, pared anterior también, parte más profunda. C, cérvix o cúpula vaginal. D, fondo de saco de Douglas. UT es útero, V, vejiga, H, himen y recto. AP, pared posterior a 3 centímetros del himen. BP, pared posterior, parte más profunda. GH, hiato genital. PB, cuerpo perineal. TBL, longitud total de la vagina.
Estadios del prolapso de órganos pélvicos propuesta por la Sociedad Internacional de Continencia de acuerdo al punto de máximo descenso. Estadio 0 no hay prolapso, los puntos anteriores y posteriores están a menos de 3 centímetros. Estadio 1, el punto de mayor prolapso está 1 centímetro por arriba del himen, menos 1. Estadio 2, el punto de mayor prolapso está entre 1 centímetro por arriba y 1 centímetro por debajo del himen, entre menos 1 y más 1 centímetro. Estadio 3, el punto de mayor prolapso se localiza más de 1 centímetro por debajo del himen, pero no es mayor que la longitud total de la vagina, menos 2 centímetros. Estadio 4, el punto de mayor prolapso protuye al menos la longitud total de la vagina, menos 2 centímetros. Los medicamentos y la bibliografía.